gusto saludarlos aquí en la edición central para comentar sobre el acontecer deportivo. Iniciamos contándoles que el Consejo de la FIFA en Zurich, Suiza, el máximo ente del fútbol mundial, trata de apartarse del tema del genocidio en Gaza, pero no evita la doble moral, el silencio ante Israel y el castigo ante Rusia. Mientras más de 800 deportistas palestinos han sido asesinados en Gaza por el régimen sionista, la FIFA se pronuncia de forma escurridiza, escudándose en el discurso de unidad y paz, mostrando la diferencia en trato que Rusia ha recibido, siendo expulsada en 2022 de la competición internacional debido a la operación militar especial en Ucrania. No obstante, Israel sigue compitiendo en torneos internacionales sin sanción alguna. Así, al finalizar la primera parte del encuentro con los presidentes de las confederaciones de fútbol en la sede de Suiza, la dirigencia institucional encabezada por Gianni Infantino ha ignorado los llamados de la ONU y la Federación Palestina, que exigen la suspensión de Israel a causa de los crímenes de guerra y genocidio que no han cesado desde ya hace 2 años. Infantino recalca que la FIFA no puede resolver los problemas geopolíticos, pero puede y debe promover el fútbol, sus valores unificadores, educativos, culturales y humanitarios. Sin embargo, la comunidad deportiva mira con atención cómo esta organización ha promovido sanciones a Rusia y a otros países, mientras futbolistas israelíes arremeten, atacan y manifiestan su apoyo sobre los hechos genocidas de su país sin enfrentar ninguna sanción. En cambio, aquellos que han alzado la voz en contra cuentan una historia diferente. Entonces el fútbol, que se proclama vehículo de valores humanitarios, hoy se convierte en cómplice por omisión. La contradicción es evidente: castigo para unos, indulgencia para otros. ¿Dónde queda la coherencia ética del deporte global? Continuamos con más información. Es que la FIFA precisamente le hizo frente a Donald Trump al defender su autonomía sobre las sedes del Mundial 2026, al expresar que estas no se negocian desde el despacho oval. Este jueves el vicepresidente de la FIFA, Víctor Montagliani, respondió con firmeza a las amenazas de Donald Trump, quien había advertido que retiraría partidos del Mundial 2026 a ciudades gobernadas por demócratas si las considera inseguras. Desde Londres, Montagliani dejó claro que las decisiones sobre las sedes son exclusivas de la FIFA y no responden a presiones políticas. Con todo el respeto a los líderes mundiales, el fútbol les supera, afirmó. La declaración marcaba un punto de inflexión. El deporte global se plantea ante la injerencia presidencial y reafirma su jurisdicción. Seattle, San Francisco y otras ciudades señaladas por Trump siguen en el mapa, mientras la FIFA defiende que el balón no se somete a discursos partidistas. Por otro lado, aunque la FIFA defiende con entusiasmo su autonomía ante el mundo, Trump lidera la primera polémica camino al Mundial 2026 al vetar a la delegación iraní del sorteo de grupos del próximo 5 de diciembre. Irán denunció que sus representantes fueron excluidos del sorteo del Mundial 2026 luego de que Estados Unidos les negara el ingreso al país. A pesar de la gravedad del veto, la FIFA, como organizadora del torneo, no ha emitido ningún comunicado oficial. Además, este episodio se suma a una serie de tensiones previas, incluyendo las amenazas sobre el retiro de las sedes. En este escenario, mientras el fútbol internacional insiste en su neutralidad, se instala una diplomacia selectiva que condiciona la participación según los criterios políticos. Por lo tanto, este mundial arranca con un veto diplomático que hasta ahora no ha recibido respuesta institucional. Por otro lado, tenemos información sobre la fase de grupos del Mundial de Fútbol, pero el Sub-20 que se desarrolla en Chile y que continúa con los partidos de la segunda jornada. La selección de Estados Unidos se impuso 3-0 a su similar de Francia en la continuación del Grupo E. Mientras que en el otro resultado de la jornada, Colombia empató con Noruega 0-0 en el Estadio Fiscal de Talca por el Grupo F. Por otro lado, para los encuentros que cierran la jornada en el Estadio Coldeco El Teniente, las selecciones de Sudáfrica y Nueva Caledonia se miden en este momento hasta ahora con triunfo parcial para los sudafricanos, 4-0 en la continuación del Grupo E.
mientras que la selección de Nigeria iguala 2-2 hasta el momento ante Arabia Saudita en el Estadio Fiscal de Talca en la segunda fecha del Grupo F. En el fútbol brasileño cambiará oficialmente su calendario de competiciones a partir del próximo año 2026. La Confederación Brasileña de Fútbol confirmó que tanto el Brasileirao, la Copa do Brasil y los torneos regionales, además de la creación de nuevas competencias, se verán impactadas por el nuevo calendario de competiciones. Desde la Confederación Brasileña de Fútbol detallaron que entre las novedades más destacadas se incluye la introducción del impedimento semiautomático, la reducción del número de fechas en los campeonatos y el adelanto del inicio del Brasileirao al mes de enero. Además, acordaron que el calendario tendrá una paralización obligatoria en las fechas del Mundial 2026, entre el 11 de junio y el 19 de julio. Y hablando de Brasil, el estratega italiano del seleccionado brasileño Carlo Ancelotti dio a conocer a los convocados para 2 partidos amistosos de este mes en un listado en el que no aparece Neymar Jr. La verde amarela comienza su preparación rumbo al Mundial de Fútbol 2026 y en ese sentido Ancelotti presentó la lista de nombres con los que afrontará los partidos amistosos ante Corea del Sur y Japón por la gira asiática entre el próximo 10 y 14 de octubre. Además de Neymar ausente por lesión, por la misma razón no estarán en esos juegos Alisson Becker, Marquinhos y Rafinha, mientras que sí regresan 3 caras bastante conocidas por el exentrenador del Real Madrid. Estos son Rodrigo, Vinicius Jr. y Eder Militao. En la Liga Ecuatoriana, Deportivo Quito y Universidad Católica denunciaron intentos de amaños y apuestas ilegales de sus partidos. El presidente del Deportivo Quito, José Pardo, denunció este jueves un preocupante caso de amaños de partidos, expresando que están trabajando con la Policía Nacional para tener más información tras mensajes sugerentes de personas incitando a tener una llave más fácil. Por su parte, a estas denuncias se sumó el Club Universidad Católica, que informó que previo al partido por los octavos de final, uno de sus dirigentes recibió una llamada ofreciendo arreglar el encuentro ante Liga de Portoviejo. El club rechazó y condenó este tipo de actos que atentan contra la transparencia, la ética y los principios que rigen al deporte. Cambiamos de tema y es que el extenista argentino Juan Martín del Potro fue nominado para ingresar al Salón de la Fama del Tenis Internacional. La International Tennis Hall of Fame anunció a través de sus plataformas digitales que el argentino Juan Martín del Potro es candidato para la clase 2026. A lo largo de su destacada carrera profesional, Del Potro conquistó 22 títulos individuales, entre los que destacan el Abierto de Estados Unidos en 2009 y el Master 1000 de India Wells en 2018. Además, fue parte fundamental del equipo argentino que ganó la Copa Davis en el año 2016 y obtuvo 2 medallas olímpicas, bronce en Londres 2012 y plata en Río de Janeiro 2016. En caso de ser elegido, Del Potro se convertiría en el tercer tenista argentino en ingresar al Salón de la Fama, después de Guillermo Vilas en el año 1991 y Gabriela Sabatini en 2006. En materia de ciclismo, la selección de Francia se colgó la presea de oro en la contrarreloj de relevos mixtos élite del Campeonato de Europa. El equipo francés, compuesto por Bruno Armirail, Rémi Cavagna y Thibaut Guernalec en la categoría masculina y Cédric Creval, Juliette Lavoie y Marianne Borras en el femenino, brilló en la contrarreloj por equipos mixtos élites tras imponerse en la prueba disputada sobre un recorrido de 40 kilómetros con inicio y final en Étoile-sur-Rhône, en la región de Drôme-Ardèche. El conjunto anfitrión detuvo el crono en 47 minutos y 42 segundos y superó por 7 segundos a Italia, que partía como defensora del título. Por su parte, la selección de Suiza completó el podio a 40 segundos del vencedor. Con este resultado, Francia inscribe su nombre en el palmarés por segunda vez tras el oro logrado en el año 2023.
Bien, y por tercera vez consecutiva, el francés Paul Magnier se hizo con la victoria de la etapa número 3 de la Cruz Race. Tras un recorrido de 150.5 kilómetros entre las localidades de Gospic y Rijeka, el ciclista francés Paul Magnier superó en un apretado sprint final con un crono de 3 horas 26 minutos y 59 segundos al británico Ben Turner, que lo escoltó hasta la meta logrando el segundo lugar, y de cerca lo siguió también el israelí Oded Kogut, que cerró el podio con el tercer lugar. Este viernes el circuito croata continuará con su etapa número 4 y un recorrido de 190.5 kilómetros entre las localidades de Kerk y Laví. En más de este tema, el Mundial de Ciclismo de Pista Santiago 2025 será histórico para los locales porque Chile competirá en todas las pruebas de esta competencia global. Chile va a acoger su primer campeonato mundial de ciclismo de pista perteneciente a la UCI y los ciclistas de ese país competirán por primera vez en cada una de las pruebas del certamen planetario que se va a desarrollar del 22 al 26 de octubre en el velódromo de Peñalolén. Serán 11 modalidades en las que los chilenos competirán en las categorías femenina y masculina, algo que es habitual en el ciclismo de pista. Las pruebas serán velocidad individual, velocidad por equipos, keirin, persecución individual, persecución por equipos, omnium, Madison, scratch, eliminación, carrera por puntos y contrarreloj de 1 kilómetro. Y el francés Joris Delbove se llevó la victoria en la quinta etapa del Tour de Langkawi y se convirtió en el nuevo líder de la clasificación general. Este jueves se disputó la etapa reina de la competencia sobre un recorrido de 123.1 kilómetros y Delbove se impuso en solitario para llevarse su segunda victoria como profesional, además de subir a lo más alto de la clasificación general como el nuevo líder con una ventaja de 6 segundos. Asimismo, culminaron el podio en el segundo lugar el noruego Anders Johannesen a 2 segundos y de tercero el suizo Janis Boisar. De igual manera, el Tour de Langkawi continuará este viernes con la sexta etapa sobre un recorrido de 123.5 kilómetros. Bien, y seguimos hablando de más noticias deportivas porque la jornada de este jueves en el Campeonato Mundial de Paraatletismo cerró con Brasil brillando con 2 medallas de oro, adicionando récords mundiales que reafirman su dominio en esta competición. Juana Brito tuvo un excelente desempeño en el lanzamiento de peso F32, rompiendo su propio récord mundial 2 veces con 8.43 metros y 8.49 metros y ganando el campeonato por segunda vez, dejando atrás a las ucranianas Anastasia Moskalenko con 8.7 metros y la rusa Eugenia Galaktionova con 7.58 metros. Poco después, sobre la pista de los 1500 metros T20 femenina, Antonia da Silva impuso un ritmo imparable y cruzó la meta en 4 minutos 19 segundos. También récord universal, aventajando a la polaca Bárbara Bienganowska con 4 minutos y 29 segundos y a la australiana Annabel Coleman con 4 minutos y 35 segundos. Con estas actuaciones, Brasil alcanza 12 metales dorados, 16 de plata y 2 de bronce, consolidando el liderazgo del medallero por delante de China, con 8 de oro, 10 de plata y 9 de bronce. Bien, así establecemos una breve pausa al final de la información deportiva aquí en la edición central. Quédense en sintonía de Telesur porque al regreso viene Saraí con la información de la